También al Instituto de Ciencias Forenses y Criminología por la invitación y por permitirme llegar a cada uno de sus hogares u oficinas y demás a espacios donde se encuentren. De esta forma, poder nutrir un poco más nuestras competencias profesionales, que es lo más importante, eh, poder compartir algunos conocimientos que estoy seguro que nos van a ayudar en el desenvolvimiento de nuestras funciones específicamente. Si bien es cierto, la psicología forense en nuestro país, al menos aquí en Perú, ha logrado ya muy buenos avances, avances que nos han permitido, lógicamente, conocer algunos modos, técnicas o métodos científicos para poder analizar y describir a su vez la conducta humana. El día de hoy vamos a hablar de cómo es la función de un psicólogo dentro de este marco jurídico, necesariamente donde se encuentra esta circunstancia de poder estudiar la dinámica de un delito tanto a la parte agraviada como también a la parte que esté siendo investigada, ¿no? Vamos a dar inicio ya sin más preámbulo a nuestro evento. Importante es, queridos amigos, antes de poder hablar específicamente de las competencias que el profesional psicólogo tiene en este ámbito de este ámbito forense, ámbito jurídico, importante entender de que la configuración en realidad de la psicología jurídica propiamente se fundamenta como una especialidad, ¿sí? Es una especialidad de desempeño que necesariamente cuenta con un amplio y específico espacio de desarrollo aunado a una circunstancia de apoyo tanto del derecho como la misma psicología como propia ciencia, ¿ok? Eso es importante recordar. Ahora, también es importante recordar de que existe en todo proceso, tanto para el ámbito de la psicología y el derecho, existe una vertiente teórica, explicativa y de investigación, como en la aplicación, evaluación y el tratamiento a su vez de estos casos específicos. Entonces, la psicología jurídica, queridos amigos, y dentro de ella está la psicología forense, como vamos a ver, es importante entender de que este comprende el estudio, explicación, promoción, evaluación, prevención y en su caso asesoramiento y o tratamiento de aquellos fenómenos psicológicos conductuales y relacionales que inciden en el comportamiento legal de las personas. Dentro de la psicología jurídica vamos a encontrar subespecialidades que permiten también de manera específica adentrarnos en un mundo más especializado, más específico, que permite también coadyuvar a la administración de justicia propiamente. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora, dentro de ello, por ejemplo, tenemos a la psicología aplicada a los tribunales, la psicología judicial propiamente, que tiene que ver con el testimonio, con el jurado, con las intervenciones de otros terceros o personas terceras que pueden involucrarse o pueden aportar a la administración de justicia. Tenemos a la psicología policial de las Fuerzas Armadas, a la psicología penitenciaria también, la psicología de la delincuencia, la mediación y a su vez también la victimología. Dentro de estas subespecialidades vamos a identificar también de que recibe un nombre especializado dado de que también estas cumplen ciertos parámetros o objetos de estudio y responden a diferentes objetivos también principales. Como por ejemplo, ¿no? En la psicología penitenciaria es importante recordar que esta permite poder, por ejemplo, resocializar a una persona que haya cometido un delito. Es ahí donde se focalizan los esfuerzos para lograr eh, resocializar a una persona que haya podido cometer algún delito o algún hecho punible. También está la psicología de la delincuencia, por ejemplo, que explica eh, el cómo una persona llega a poder cometer un delito, cuáles son los factores desencadenantes de un delito, de una conducta delictiva, qué factores de riesgo, qué factores protectores inciden sobre la conducta delictiva, por ejemplo.
La mediación, que tiene que ver específicamente con las formas o la manera en la cual las personas pueden interactuar y llegar a establecer acuerdos sin necesidad de llegar a lo que son los conflictos. La victimología propiamente, que también tiene que ver con una circunstancia en la cual existen personas que son víctimas de un hecho delictivo, ¿sí? Y a su vez también dentro del aspecto delictivo podemos identificar de que hay personas de que no necesariamente tienen que llegar a ser víctimas, pero existe un sistema legal o un aparato legal que muchas veces victimiza a una persona y esto conlleva a una circunstancia diferente que incluso puede llegar a generar sesgos muy serios en la toma de decisiones judiciales. Entonces, es muy importante y es tan amplio hablar de cada uno de ellos, pero dentro de la psicología jurídica es importante recordar que existen aún subespecialidades que nos van a permitir poder realizar una intervención apropiada y muy objetiva, lógicamente, en cuanto al desenvolvimiento de el profesional. Ahora, la psicología jurídica, queridos amigos, es un área de trabajo e investigación psicológica especializada, pues el objeto de estudio del comportamiento de los actores jurídicos en el ámbito específico jurídico, hablamos o estamos identificando esos actores jurídicos. Hablamos del derecho, hablamos de la ley y hablamos del acceso a la justicia. El derecho, lógicamente, todos tenemos derechos, ¿sí? Todos tenemos y gozamos de algunos derechos. También existen algunos deberes que están especificados en una ley. En una ley que, por ejemplo, te dice esto está permitido, esto no está permitido. También existe el acceso a la justicia. ¿Qué tan justo puede ser una circunstancia en la cual yo he sido perjudicado? Puede ser de manera material, de manera espiritual o moral, que implica que yo pueda acceder a algo de justicia y poder reparar en cierta manera el daño que he recibido o que he percibido. Entonces, la psicología jurídica encuentra o busca establecer esta simbiosis que existe entre el acceso al derecho, la ley, el conocimiento de las leyes, las normas, los reglamentos, y también el acceso a la justicia. Bien, entonces, esto es muy importante. Si bien es cierto, ustedes me dirán, pero la psicología jurídica es más como que orientado hacia el derecho, no necesariamente. El derecho, como una disciplina que también implica una ciencia, pues se habla del comportamiento jurídico de las personas, el respeto a las normas, a las leyes, el mismo respeto hacia sí mismo. También hablamos del espacio de que la psicología busca analizar esta conducta y este comportamiento. Entonces, ambas disciplinas, tanto el derecho como la psicología, trabajan de la mano para lograr esa explicación fehaciente, esa explicación objetiva de esa conducta o de ese comportamiento humano. Bien. Ahora, es muy importante considerar de que dentro de la psicología jurídica, queridos amigos, vamos a encontrar diferentes objetivos que nos van a permitir realizar o tener una visión clara de lo que es la psicología jurídica dentro de la intervención. Un perito o una persona que realiza eh, sus funciones dentro del espacio jurídico, por ejemplo, está dentro de su normativa, dentro de su ejercicio, está capacitado para realizar campañas de prevención social ante la criminalidad y medios de comunicación, por ejemplo. ¿Sí? Eso es muy importante, la prevención. Muchas veces se ha hablado y se habla demasiado en realidad de un sesgo que existe en cuanto a las personas que dicen, pero los psicólogos forenses, los psicólogos jurídicos no realizan ningún tipo de charlas. ¿Por qué? No deben. Ellos solamente examinan tanto a un agresor como a una víctima. Y esto no es así. Pues la labor de un psicólogo forense, la labor de un psicólogo que trabaja en el ámbito jurídico, implica también la prevención social ante posibles hechos que tengan una alta probabilidad de criminalidad y también utiliza como recurso los medios de comunicación para realizar estas actividades o campañas de prevención. ¿Ok? También realiza funciones de evaluación y diagnóstico, la formación y educación, lo que estamos haciendo ahora.
por ejemplo, ¿no? Es parte de la mejora de nuestras competencias, es parte de todo el proceso o el procedimiento en el cual permítanme un momento. Bien. Sí se me escucha, ¿verdad? Me confirman, por favor, por el chat si se me está escuchando. Les voy a agradecer bastante. Sí, se me escucha. Muchas gracias, Alessandra, te agradezco mucho. Entonces, como les decía, ¿no? Me dice que se está entrecortando. Por favor, quisiera que me confirmen si eso sucede con todos, por favor. ¿Se está entrecortando mi voz? ¿O al momento de disertar hay dificultades en la recepción? Se está entrecortando en el de Alessandra, me dice. Antoinette dice que se escucha bien. Bueno, de pronto es la señal también, a veces la señal tanto mía o tanto de ustedes puede estar fallando. Yo les sugeriría que vuelvan a salir e ingresen nuevamente o verifiquen su router en este caso o también la señal o de los datos celulares para que no tengan tanta dificultad, ¿ok? Pero de todas formas, si pasa eso frecuentemente, me lo van avisando, por favor. Ya, entonces, como les decía, ¿no? Está también la labor o la función de poder intervenir en casos específicos de victimología. Se realizan asesoramientos en parte eh, de lo que implica el desenvolvimiento jurídico forense en cuanto a la intervención propiamente que tiene que ver, por ejemplo, con la actividad de evaluación psicológica en casos de violencia, por ejemplo, sexual, patrimonial, de física o psicológica. La investigación, que es muy importante, y la mediación también. Ahora, dentro de todos estos objetivos que se están cumpliendo, que se deben de cumplir, ¿ok? Se realizan bajo un sistema legal. El sistema legal es el que te brinda los lineamientos en los cuales tú vas a ejecutar tus acciones como psicólogo forense. Nos basamos, por ejemplo, en contextos legales específicos, el contexto jurídico que tiene que ver mucho. Todos por ley y por seres humanos, ciudadanos de a pie, conocemos muy bien qué está mal y qué está bien, al menos cuando asumimos una madurez tanto cronológica como mental. Entonces, de alguna u otra manera, nosotros ya conocemos qué es lo que está sucediendo, qué es lo que puede suceder cuando, o qué consecuencias puedo yo obtener frente a algunas circunstancias que pueda yo realizar, ¿no? O sea, la consecuencia de la conducta que yo haya realizado. Entonces, todo ello está amparado en un sistema legal que es donde yo me voy a poder permitir desenvolver como psicólogo forense. Ahora, algo muy importante, queridos amigos, es que el psicólogo en el ámbito jurídico utiliza técnicas de evaluación psicológica. Ojo, esforzándose en desarrollar instrumentos de evaluación adecuados al contexto de aplicación. No necesariamente tenemos que ver de que, bueno, y esto lo he escuchado mucho en el ámbito forense, es de que dicen, no existen pruebas psicológicas forenses que permitan evaluar a una persona, que permitan poder realizar un pronunciamiento en relación a la conducta delictiva de otras. ¿Es correcta la información? Claro que sí. Carecemos de algunos instrumentos, en este caso test, o cuestionarios o inventarios. Pero sí también contamos, recordemos que la especialidad clínica, al menos en psicología, nos ha dotado de muchos instrumentos que nos permiten a nosotros lograr encontrar un apoyo, una validez más científica en relación a lo que hemos podido intervenir. Con esto no estoy tratando de decir de que si no aplicamos un instrumento psicológico, sea este un test, específicamente un test o un cuestionario, no necesariamente estaríamos hablando de carencia de cientificidad de lo que estamos haciendo. Por el contrario, ¿no? Depende mucho de cómo realizamos un procedimiento
El hecho de que no hayas aplicado, por ejemplo, tú te pronuncies en un informe psicológico forense y digas, sí, tal persona padece o tiene indicadores de afectación psicológica compatibles a los hechos materia de investigación, ¿ok? O de pronto por ahí concluimos en un estrés postraumático en relación a los hechos materia de investigación, o una reacción a estrés agudo, o un trastorno de adaptación. Lo que podemos hacer para corroborar ello es, por ejemplo, aplicar un instrumento clínico. No hay problema, pero eso sí quiere decir de que nosotros no podemos sesgarnos a la aplicación de la prueba. Si tú no has aplicado una prueba, pero has arribado a un diagnóstico después de tu examen, lo que has examinado, todos los espacios de desarrollo socioemocional que has indagado, y concuerdas lo que existen indicadores de trastorno de adaptación, por ejemplo, perfecto, se consigna porque ya lo estás sustentando. Si tienes algún instrumento más que va a validar o va a corroborar alguna información que ya tienes, lógicamente también es lo correcto y no hay ningún problema. Para ser más claro, el hecho de que apliques o no un instrumento de evaluación psicológica, sea proyectivo o sea psicométrico, no necesariamente va a reafirmar lo que es la cientificidad o la parte objetiva metodológica científica de ese pronunciamiento. ¿Ok? Los instrumentos básicos de una evaluación psicológica, en este caso en el contexto jurídico, es la entrevista propiamente, la entrevista psicológica y la observación de conducta. Si no tenemos estos dos instrumentos, si no somos buenos en estas dos pilares fundamentales de esa evaluación psicológica, ahí sí debemos de preocuparnos. Ahora, si puedo aplicar algunos instrumentos del ámbito clínico en mi desenvolvimiento como forense, es válido, pero no determinante, por favor. Esto me pasa y por qué recalco mucho, porque cuando yo asisto a audiencias, cuando yo asisto a algunas conferencias que llevo a dictar, me preguntan mucho y me dicen, pero psicólogo, si yo no apliqué el test de, bueno, el inventario de Millon, por ejemplo, a una persona que estaba siendo denunciada por violencia psicológica, no le apliqué. Bueno, ¿cuál es el problema si no le aplicaste? Pero hiciste una muy buena anamnesis, una buena entrevista que te permitió lograr mucha información válida. Por ejemplo, ahora existe un método mixto de investigación científica, el método paralelo convergente, por ejemplo, que nos permite a nosotros obtener datos de manera cualitativa y a la vez también poder corroborar esos indicadores con algún test que me permite obtener información cuantitativa. Y en ese sentido puedo realizar una investigación mixta que me va a permitir a mí pronunciarme de manera objetiva en un determinado pronunciamiento. ¿Ok? Bien, continuamos. Algo muy importante que les quería, ya les estaba adelantando, es específicamente sobre los fundamentos del derecho. Qué importante es conocer esto. Por ejemplo, queridos amigos, vamos a entender que los razonamientos o motivaciones jurídicas que el órgano judicial hace constar en determinadas resoluciones judiciales, por ejemplo, los autos y las sentencias, pues las mismas necesitan siempre de contener una motivación del acuerdo que se alcanza, de los autos en su parte dispositiva o lo que se dispone, y en las sentencias y en el fallo de las mismas. Entonces, es ahí en esta circunstancia de que el derecho y la psicología, ¿ok? Trabajan de la mano para lograr este fundamento del derecho. Pues el derecho como tal explica, analiza el comportamiento jurídico de las personas, ese comportamiento que está enmarcado sobre el respeto a las leyes y a las normas establecidas en una sociedad. Lógicamente, estas normas regulan el comportamiento social. Y el comportamiento social, ¿a quién le corresponde? En este caso, a las personas, a los individuos, a nosotros mismos. Lo mismo sucede con el derecho. Entonces, si yo como una persona, un ciudadano de a pie, lo que hago es hurtar, por ejemplo, tomar un bien que no me pertenece, agarrar el celular de alguien y guardarlo y venderlo, ya estaría cometiendo de repente o estaría rompiendo sobre esa norma de buena convivencia.
¿ok? Igual si agredo a alguien, lo mismo si vulnero los derechos de una persona de manera física. Entonces, de alguna u otra manera, siempre es importante tener en cuenta que tanto el derecho necesita de la psicología y la psicología también necesita del derecho para poder explicar y en realidad es el espacio de desenvolvimiento en el cual la psicología forense, la psicología jurídica te permite enmarcarte, ¿sí? Ahora, la psicología forense. Vamos a ver que ya específicamente, queridos amigos, la psicología forense es una rama de la psicología jurídica que auxilia, ojo, a los órganos de justicia en la toma de decisiones. Esta rama se dedica al peritaje, es decir, a responder las peticiones del juzgado y entre sus objetos de estudio se encuentra la inimputabilidad, la capacidad psíquica, la perturbación psíquica, también el objeto de la psicología de la víctima, o lo que conocíamos también como victimología, la veracidad del testimonio, también el objeto de la psicología del testimonio, la peligrosidad, la reincidencia, también objeto de la psicología criminal y de la psicología penitenciaria, y la determinación de circunstancias de atenuación o agravación punitiva. ¿Qué quiere decir esto? Conductas que pueden atenuar una responsabilidad penal o agravar tu situación penal en relación al acto o delito que se esté cometiendo. Como el estado de inferioridad psíquica también, o miedo insuperable o la coacción ajena. Entonces, siempre es importante ver y resaltar nuevamente que tanto la psicología como el derecho, miren, la psicología y el derecho estudian a la persona, al sujeto, pero el enfoque de la psicología es diferente al enfoque del derecho, pero ambos trabajan para explicar la conducta. Tienen diferentes enfoques, ¿ok? Sin embargo, después de atravesar por estos enfoques que son necesarios, estos métodos, ¿ok? Pueden contribuir a lo que es la toma de decisiones judiciales. Entonces, en este caso, auxilia a los órganos de justicia, como dice la definición de la psicología forense. Muy bien. Algo más sobre la psicología forense es importante recordar lo que dice Ballester, por ejemplo, ¿no? La psicología no puede juzgar, demandar o defender. Y el derecho no puede dar explicaciones a las motivaciones de la conducta. ¿Ven? La psicología entonces estudia la mente y el comportamiento humano. ¿Y qué hace el derecho? El derecho tipifica una conducta estimada socialmente como delito. En psicología, cuanto más inconsciente es un comportamiento, más patológico será. En el derecho, cuanto más inconsciente, miren, cuanto más inconsciente es la conducta, más inimputable será. ¿Ven? Entonces, respecto al concepto de enfermedad previa, por ejemplo, en psicología, ¿no? Se explica que la patología, eh, como series complementarias, ¿no? Y la combinación de factores previos de un factor desencadenante, que pueden ser estas series complementarias. En derecho, lo necesario es hacer de conocimiento que cuando una patología ya estuvo previa a un hecho, eh, puede haber sido puede atenuarse, puede deslindarse la responsabilidad o puede también corroborarse la responsabilidad, pero esto también puede ser de acuerdo a los tiempos, ¿no? De manera posterior, por ejemplo, que se puede determinar alguna circunstancia. Por ejemplo, una persona que llegue a cometer el delito o un homicidio. Si una persona llega a cometer un homicidio y se demuestra que de pronto, por ejemplo, lo que se maneja ahora, ¿no? Lo que es la emoción violenta en caso de feminicidio, por ejemplo. No, tuve un momento de emoción violenta y por eso es que la maté. Ok, pero hay que determinar cuánto o de qué manera o de qué forma es realmente que puedes no controlar tus impulsos frente a circunstancias difíciles. ¿Mm? ¿Realmente será eso? ¿Realmente esta persona estuvo nublada, como dicen algunos examinados en algún momento, ¿no? Te dicen,
Ese momento se nubló, se puso blanco mi mente y lo único que hice fue matarla. Y ya cuando me di cuenta ya no se movía y estaba en un charco de sangre. Por ejemplo, recuerdo mucho otro relato, y miren qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Me dice bastante, recuerdo este relato de una persona que estaba siendo denunciada por feminicidio, y miren, este sujeto llega a irse de casa porque trabajaba en las madrugadas, sale con su auto, pero había olvidado, ¿ok? Una casaca. Entonces se fue, recordó que la casaca, y como iba a ir a una zona, iba a viajar a una zona donde hace mucho frío, habrá retornado después de unos 40 minutos a su domicilio. Y es ahí donde encuentra a su pareja, a su esposa, con otra persona, ¿ok? La encuentra en su cama, en una circunstancia de presunto coito, ¿no? O acto sexual. Es ahí donde este señor se enerma, según lo que refiere, ¿no? Se fastidia, lo que intenta es agarrar al sujeto, dice que el sujeto logra escapar, pues quien ataja para que se escape es la pareja, la esposa del señor, y el otro se escapa por una puerta falsa que tenían hacia atrás. Lo que él dice es que como le ayudó a escapar, yo me molesté aún más y le comencé a tirar puñetes y golpes a mi esposo. Le di muchos golpes. Eh, de ahí no recuerdo, dice él, no recuerdo nada de lo que pasó. Lo único que ya me veo es que estoy cerca a las gradas y es ahí donde veo el hacha, agarro un hacha y le comienzo a propinar golpes con el hacha, en el rostro, en el cuerpo. Entonces, lo que en este relato que les estoy comentando, por ejemplo, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Realmente habrá habido una configuración de emoción violenta? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes, queridos? A ver, no se me duerman, lo que yo quiero es que participen también. Si es mediante el chat, genial, lo pueden hacer. Pueden dar sus respuestas por el chat también. ¿Configuraría una emoción violenta este hecho último que les acabo de comentar? ¿Qué opinan ustedes? A ver. ¿Podría configurarse una emoción violenta sobre una persona? Sí, es una emoción, o más bien conducta violenta. Sí, es una emoción violenta. El Señor hablaba mucho de que perdió la conciencia. Y al menos su estrategia de defensa era decir de que sí, yo estaba en blanco, eh, no sabía lo que hacía en ese momento. Perfecto. Pero hay un punto muy importante que de pronto es lo que nos permite la psicología forense conocer. Cuando yo me encuentro en una emoción violenta, lo más característico de una emoción violenta, ¿cuál es? La reacción, en este caso, una relación es estruendosa, inapropiada, donde desconozco mis límites como ser humano, es como un cortocircuito, donde no recuerdo nada y es como que actúo por actuar. ¿Ok? Pero aquí hay un punto muy importante. Para nosotros perder ese estado de conciencia implica que tus procesos cognitivos se ven bloqueados abruptamente ante una circunstancia difícil. Pero el Señor comenta algo muy curioso en su mismo relato, que dice que me di cuenta y encontré en las gradas el hacha. A ver, el hecho de encontrar un hacha, ¿ok? Implica ya proceso cognitivo de percepción, atención. Aquí hay criterio, juicio para utilizar, porque uno sabe para qué utiliza un hacha, ¿ok? Y el hecho de propinarle los golpes. Memoria también está presente. Pregunta, ¿será emoción violenta? Porque ya los golpes, como él refiere, ¿no? Los puñetes que le tiró. Pero agarrar el hacha ya implica un estado de conciencia, ¿correcto? Ya implica un estado de conciencia. Así es, Alessandra. Les vuelvo a preguntar, ¿será emoción violenta? Al final, en el examen médico, en la necropsia, se pudo determinar que la persona falleció por, obviamente,
golpes ocasionados por un agente punzocortante. Entonces, qué importante es, ojo, qué importante es tener estos conocimientos de la psicología propiamente, tener los conocimientos también de los procesos cognitivos como tal, ¿ok? Aldo nos dice, la emoción excesiva puede opacar el razonamiento, pero es consciente de sus actos. Nos dice Alessandra, no es emoción violenta debido a que no era consciente del daño que le deseaba causar. Aquí hablemos, más que irnos a la tipificación del derecho, lo que podría darse, vamos a hablar de la parte científica que la psicología nos permite. Aquí había un estado de conciencia ya. El estado de conciencia era pertinente, ¿por qué? Porque la persona al momento de tomar el hacha y ultimar a una persona, porque es lo que hizo, la ultimó, es lo que él mismo refiere, tomó el hacha. ¿Implican procesos cognitivos? Sí. ¿Hay razonamiento? A ver, cuando yo agarro un lapicero, lo veo el lapicero ahí, yo sé para qué sirve ese lapicero, ¿verdad? ¿Ok? O voy a agarrar el lapicero y me voy a poner a darle patadas. Hay raciocinio. No es que haya perdido la razón. No se ha nublado su razón. Sus procesos cognitivos, al menos los principales o los superiores, memoria, pensamiento, lenguaje, percepción, están presentes. Están presentes. Entonces, qué importante es poder o lograr también orientarnos un poquito en ese lado, ¿no? A veces decimos, sí, emoción violenta porque se nubló. ¿A quién le va a gustar encontrar a su esposa con otro hombre en su propia cama? Que cualquiera lo nubla, puede ser. Pero aquí en la objetividad es de que realmente la pérdida del estado de conciencia es que esta persona, bueno, si de pronto hubiera manifestado de manera diferente, hubiera dicho, yo ya tomé, me di cuenta de lo que había hecho cuando vi el hacha llena de sangre y, y me di cuenta que le había lesionado y estaba sangrando. Qué diferente, ¿no? Entonces, exactamente, exactamente. Aparte que la emoción violenta no implica razonamiento, lo que dice, ¿no? Yo no pienso, lo que tengo ahí lo hago. Entonces, eso implica, entonces, obviamente que hay partes en las cuales y se respetan las opiniones, pero es importante analizar la conducta de manera muy objetiva. Y eso es lo que hace la psicología forense. ¿Ok? Bien, queridos amigos, ahora, algo muy importante que necesito explicar, y esto es también de suma relevancia para poder realizar nuestra intervención. La psicología clínica y la psicología forense son especialidades diferentes. No podemos hablar de que una es igual a la otra. Existe hasta la fecha en nuestro país operadores de justicia, ya estamos enmarcados en un ámbito jurídico, que creen que es lo mismo, pero esto no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la psicología clínica es una especialidad de la psicología que se ocupa del comportamiento, los fenómenos psicológicos y relacionales implicados en un proceso de salud, enfermedad de los seres humanos. Por otro lado, la psicología forense es una especialidad también de la psicología que se ocupa de resolver cuestionamientos que la justicia realiza en aspectos que tienen que ver con la conducta de un individuo involucrado en un proceso de investigación, sea este a nivel policial o a nivel judicial. Vamos a ver que tanto la psicología clínica como la psicología forense tienen obviamente un marco de origen, pertenecen a un origen científico, metodológico. Ambos estudian la conducta, estas especialidades, solo que el objeto de estudio responde a una diferente causa. ¿Sí? Uno responde a lo que es el proceso de salud de enfermedad
Yo hago mi proceso de intervención psicológica. ¿Para qué? Para poder identificar qué es eso que te hace daño y luego establezco un punto o establezco parámetros para lograr, eh, si identifiqué un cuadro depresivo en tu desenvolvimiento y veo que ese cuadro depresivo está mermando tu desenvolvimiento, hago un plan terapéutico o psicoterapéutico para lograr sobresalir o salir de ese cuadro. Lo que sucede en la psicología forense es que esta ya trata de explicar, analizar o resolver cuestionamientos de la justicia. Por ejemplo, la justicia te puede decir eso, ¿no? Y esta persona que está denunciada por homicidio o por feminicidio, ¿tuvo una emoción violenta o no? ¿Perdió la razón al momento de qué diferente explicarlo, ¿no? Entonces, cada uno responde a diferentes objetos de estudio. Vamos a ver que existen dimensiones aquí en cuanto a lo que es el aspecto psicológico, clínico y forense. Bien, vamos a ver que existen dimensiones, tanto en un contexto clínico como en un contexto forense. Está la dimensión del eje, la importancia y la perspectiva del evaluado, la voluntariedad, la autonomía, las amenazas a la validez, la relación dinámica, el ritmo y el contexto de evaluación. Dentro del contexto clínico, queridos amigos, vamos a ver de que tanto en el contexto clínico como en el contexto forense, en la dimensión del eje, vamos a ver que en el contexto clínico se busca un psicodiagnóstico, que necesariamente busca responder a que si esta persona presenta o no un ajuste adecuado de su personalidad, pensando siempre en el tratamiento, ¿sí? En el planteamiento del tratamiento y en la ejecución del mismo. En el contexto forense, por otro lado, determina siempre el sistema legal y que en ocasiones interesan las necesidades de tratamiento, ocasionalmente. Con esto quiero decir de que, por ejemplo, si hemos evaluado a a una presunta víctima de violencia sexual y esta en su evaluación psicológica arroja algunos indicadores, por ejemplo, de autolesión, riesgo suicida y demás, yo estoy en la necesidad de informar ello al sistema legal para que pueda recibir la atención oportuna y necesaria. Si estamos hablando de un riesgo, un factor de riesgo pero muy alarmante. Entonces, necesita el tema del tratamiento, claro que sí. En la dimensión de la importancia de la perspectiva del evaluado. ¿Qué es lo que pasa? En el contexto clínico, lo más importante es la perspectiva y la visión del mundo del evaluado. En el contexto forense, lo más importante es la credibilidad de la información que te está versando, que te está diciendo. Por ejemplo, en el contexto clínico, importa mucho cómo el usuario, cómo la persona que acude a la evaluación psicológica en el contexto clínico, cómo ve el mundo. Y lo que hace el psicólogo, ¿qué es? ¿No? Lo que nos han enseñado, la empatía, el rapport que decimos, ¿verdad? Utilizamos mucho la empatía, nos ponemos en lugar de esa persona y tratamos de ver, adecuarnos a esa circunstancia del evaluado para lograr realizar un psicodiagnóstico. Importa mucho cómo el examinado ve el mundo, cómo es que percibe su mundo, y es así donde yo capto esta perspectiva como profesional en el contexto clínico y voy a emitir mi pronunciamiento en relación. En el contexto forense lo más importante es la credibilidad de la información. ¿Qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, cuando nosotros en un contexto forense realizamos una intervención, por ejemplo, ¿no? El procedimiento de entrevista única en cámara GESEL a una posible víctima de violencia sexual, lo que se hace es poder buscar que la persona narre lo que le ha acontecido el momento que ha denunciado. Entonces, importa mucho la credibilidad de información. Les comento un caso, por ejemplo, ¿no? Esta era una adolescente de 15 años que nos comentó, vino a los ambientes de cámara GESE y ella nos relata un hecho de que un sujeto la secuestró en su auto, la llevó a un descampado donde no se lograba ver nada en lo absoluto. La misma examinada menciona de que no se lograba ver nada. Textualmente refiere de que solo se miraba las luces del carro, de los faros del carro,
y parte interna no se veía mucho, solo el tablero del timón del carro, y es por ello que la examinada lograba ver parte de la palma de sus manos. Pero cuando llegaron a este descampado, apagó el carro completamente, es lo que refiere la examinada, y ya no lograba ver nada, ni siquiera los árboles que llegó a ver en ese descampado. Entonces, ella dice, una vez que llegamos a este lugar, lo que hizo este sujeto es bajarse el pantalón y comenzó a sobarse su pene. Al momento de sobarse su pene, yo vi que salió un líquido blanco de su pene. Y después de eso me estaba diciendo que yo lo agarre, que lo toque y todo ello. Una pregunta muy importante en este relato. Si la menor me dice, a ver, lo que acabo de comentarles, esta información que me ha dado la menor, ¿será coherente? ¿Será creíble? ¿Tendrá relación con el contexto que me ha narrado? Alessandra nos dice que sí. Ok. Recordemos algo. La menor nos dice bien claro, me secuestró, me llevó a un lugar donde yo no podía ver nada. Exactamente, Alicia, exactamente. ¿Cómo es que supo o cómo es que se percató de ese color blanco? Si ella misma refiere que no lograba ver nada. ¿Cómo sabe que ese líquido blanco salió del pene de la persona si no veía nada? ¿Cómo se percató? Lógicamente que la examinada puede tener sus razones, por eso es que es importante que el psicólogo haga su pregunta y diga, ¿no? Si me acabas de comentar que no se veía nada, bueno, esto ya es una pregunta un poco más con recordatorio, pero una pregunta abierta sería, ¿cómo te diste cuenta que ese líquido salió del pene? ¿Cómo te percataste o cómo te diste cuenta que era blanco? Puede ser también que haya olvidado el suceso, sí, como parte del trauma. Puede ser que esté versando algo. Recordemos que la memoria es tan amplia y a veces también crea falsos recuerdos cuando hay un acontecimiento muy, muy abrupto, muy fuerte. También es válido, Alessandra. Entonces, lo importante es analizar. Y en el contexto forense es lo que se hace. Nosotros necesitamos encontrar estos indicadores de credibilidad en lo que está versando o en lo que está mencionando esta persona. ¿Ok? En el contexto clínico, para que quede claro, importa mucho lo que nos dice y nosotros, obviamente, vamos a tomar esa información como verídica. A ver, yo les digo, cuando nos duele la barriguita, cuando nos duele la cabeza, sentimos un dolor muy fuerte, vamos al médico y difícilmente al médico le vamos a decir mentiras en relación a lo que me está pasando. Y es ahí donde viene la otra dimensión que también diferencia entre lo que es el contexto clínico y forense, la voluntariedad. Generalmente, una persona cuando nos sentimos mal, nosotros ¿qué hacemos? Vamos al médico a comentarle nuestros pesares o nuestros males y para que nos pueda ayudar a superar ese cuadro físico. Entonces, en el contexto forense es muy diferente, porque usualmente no es voluntario la asistencia de las personas a este contexto, porque generalmente se lo solicita una autoridad judicial o la autoridad policial, lo que hace es solicitar esa presencia o esa evaluación. Por ejemplo, los reconocimientos médico-legales, las evaluaciones psicológicas, la absorción atómica, el dosaje etílico, la necropsia de ley, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, estos procedimientos generalmente no son voluntarios. En cuanto a la autonomía, es importante mencionar o recordar que el evaluado siempre se encuentra al tanto de los objetivos y procedimientos de la evaluación en el contexto clínico. ¿Qué pasa, no? Cuando yo examino a mi paciente en el contexto clínico, le digo, mira, hemos identificado, por ejemplo, dificultades en tu autoestima, hemos encontrado también que tienes o padeces de algunos escasos recursos para afrontar situaciones difíciles o estresantes. Entonces, lo que vamos a hacer es primero descartar si este problema de autoestima está asociado a algún cuadro de estado de ánimo y demás.
Y posterior a ello, vamos a ir trabajando. Trabajamos tu autoestima, trabajamos tu seguridad personal, trabajamos los recursos emocionales para que logres estabilizarte en momentos difíciles. ¿Ok? Entonces, yo le voy informando a esta persona respecto a estos procedimientos, sobre a qué le voy a evaluar y para qué va a servir esto. En el contexto forense es muy diferente. En el contexto forense lo que hacemos es que vamos a notar que los objetivos de evaluación generalmente son intrusivos y restrictivos de la autonomía. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una persona que está siendo investigada por un presunto delito contra la libertad sexual, sea violación sexual, por ejemplo, y te dice, ¿no? Señor, ¿y usted se masturba? Por ahí alguna vez yo cuando hice esa pregunta me dijeron, una persona recuerdo me dijo, eh, pero tengo que decirle tantas cosas, me dijo. Tengo que decirle muchas cosas. ¿Por qué tengo que decirle ese lado? Esa es mi privacidad, yo no puedo hablar de eso. Perfecto, yo no lo puedo forzar a hablar algo que no desea, pero en este contexto forense se interpreta eso como una resistencia a hablar sobre la masturbación, que puede ser traducido en una represión a nivel sexual, represión de los impulsos sexuales, tendencia a ocultar información y demás. Entonces, vamos a ver de que dentro del contexto forense ya es más intrusivo la toma de información, ¿ok? La obtención de datos y muchas veces es restrictivo. Aplicamos los instrumentos, sí, como lo mandan los manuales, sí, se aplican los instrumentos, pero también lo que se hace es no tanto ir a la explicación y decirle, ¿sabe qué? Esto lo estoy tomando para saber esto, le estoy tomando esta prueba o este test para que yo pueda corroborar algunos datos. No, es restrictivo, bastante restrictivo a la autonomía del profesional que interviene en estos casos. Otro aspecto también importante es las amenazas a la validez. Y algo muy, muy importante en ese sentido es que en el contexto clínico, el evaluado y el evaluador siempre buscan una agenda en común, basado en las necesidades del tratamiento primero. Por ejemplo, ¿no? Se dice, a ver, te he identificado que tienes cuadros de impulsividad, irritabilidad constante, y a su vez también he identificado que tienes que trabajar, por ejemplo, el tema de la seguridad personal. Entonces, ¿qué te parece si trabajamos primero esto y luego trabajamos el otro? Y poco a poco vamos avanzando en nuestra mejora, ¿ok? Entonces, en este sentido se busca una agenda en común. Existe una agenda en común en cuanto a la intervención. En el contexto forense, debido a la naturaleza relativamente coercitiva, vamos a decirlo así, de la evaluación, existe siempre una amenaza a la distorsión consciente e intencional de lo que ha sucedido. A ver, cuando yo en el contexto clínico hablo con mi usuario, con mi paciente, el usuario pues, no me va a mentir, como les decía. Difícilmente me va a decir, a no ser que tenga un cuadro psicopatológico, o sea, un adolescente con problemas de conducta, difícilmente me va a decir, me va a contar algo que no le sucede, ¿sí? Entonces, en el contexto forense no, sucede lo mismo que le dije con el ejemplo, ¿no? Entonces, a veces existe un tema de una amenaza a la distorsión, que puede ser consciente o intencional de lo que ha pasado, que sucede mucho, ¿no? A veces dicen, sí, no, ella me está denunciando por calumnia, es una denuncia falsa, yo soy sano, yo soy una persona que no mataría en una mosca, y yo realmente estoy muy perturbado por lo que me han denunciado, porque es injusta esa denuncia y demás. También en el contexto clínico tiene que ver mucho la relación dinámica, las interacciones orientadas al tratamiento que se enfatizan en el cuidado, la confianza, la comprensión empática para construir una alianza terapéutica, que es lo que es esa relación que tiene que existir entre terapeuta y paciente. En el contexto forense vamos a ver que el evaluador tiene una posición más desvinculada. La función principal es adversarial y en algunos casos confrontativa. Por ejemplo, ¿no? De esta pequeña que me dijo, no lograba ver nada. Se le hizo una pregunta no necesariamente confrontativa, pero se confrontó la información y se dijo, ¿no? Me acabas de comentar, porque cuando se le dijo, ¿cómo llegaste a ver? Se quedó callada.
Entonces se le hizo la pregunta más directa y mencionó, ¿no? Y dijo, la pregunta decía, me acabas de comentar que no lograbas ver nada. Es por ello que te pregunto, ¿cómo es que, o qué hiciste para lograr ver que ese líquido blanco salía del pene del señor? Por ejemplo, puede haber, sí, es que ese momento pasó un carro, no sé, pero lo que me dijo la menor simplemente fue, no sé, me dijo, no sé. Entonces, es muy importante eso, ¿ok? La relación dinámica tiene que ver con que el profesional en el contexto forense, eh, su función principal es desvincularse, no vincularse con el caso. Igual sucede en el clínico, ¿no? En el contexto clínico también no podemos nosotros, pues, recibir exactamente, hacer una transferencia o contratransferencia a la vez. Es cuidarnos de ello, porque tampoco es ético. El ritmo y el contexto de evaluación, obviamente que en el contexto clínico la evaluación sigue un ritmo lento y el diagnóstico puede ser considerado en el curso de tratamiento. En el contexto forense es muy diferente. El acceso al evaluado en múltiples ocasiones es muy limitado. Recuerden que trabajamos con plazos. Por ejemplo, existen casos de flagrancia donde solamente tiene 48 horas el operador de justicia, en este caso el fiscal, para poder determinar su situación legal de esa persona. Lo mismo sucede también con el tiempo, ¿no? No todas las personas que padecen de un evento violento eh, están disponibles para poder pasar este proceso o este procedimiento. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. Ahora con las diferencias, que este cuadro ya nos permite hacer más claro y vamos a ver que de acuerdo al objetivo, por ejemplo, en la evaluación forense, nos ayuda a la toma de decisiones judiciales. La evaluación clínica responde a un proceso de diagnóstico y a la vez tratamiento. ¿Ok? Nos dice, ¿cómo saber si el relato de la menor es verdadero? Sería muy subjetivo, estimada Giovanna, poder mencionar de qué es verdadero o falso el relato del examinado, de la menor. ¿Ok? Existen criterios, características que te van a permitir al menos identificar. Lo necesario es que ese relato sea coherente, tenga consistencia lógica, ¿ok? Y sea muy rico en detalles. Si no hay detalles, no quiere decir que sea falso, pero también es importante encontrar o identificar estas características. En el instituto tenemos pensado se va a hacer de esta forma. Estén atentos a la propuesta que tiene el instituto en cuanto a temas forenses. Vamos a sacar algunos cursos en relación específicamente a lo que es la intervención psicológica forense en casos de abuso sexual infantil, por ejemplo. ¿Ok? Veracidad del testimonio o psicología del testimonio. También lo que es el análisis de la veracidad del testimonio también. Incluso hay algunos instrumentos como el CBCA, el SBA. Estén atentos a la página, muy pronto van a haber algunas novedades en la cual vamos a poder compartir más esto, ¿no? Pero como te digo, pronunciarnos nosotros como psicólogos y decir es verdad o es mentira, eso sería sumamente subjetivo. Lo que nosotros podemos hacer de manera más objetiva es mencionar que el relato hasta es creíble porque cuenta con diferentes características, por ejemplo, detalles inusuales, el contexto, la adecuación al contexto del relato es coherente, es congruente. La examinada al momento de narrar los hechos también muestra una congruencia ideoafectiva, es decir, siente lo que está mencionando, su manifestación tanto emocional como conductual coordinan, concuerdan en una misma línea. Entonces, lo hace más consistente. A que una menor que me diga, por ejemplo, ¿sabe qué este psicólogo? Y bueno, cuéntame por qué motivo vienes aquí o cuál es el motivo por el cual vienes aquí. Y te dicen, no sé, dice que me han violado. Bueno, sí me han violado, pero no, yo estoy normal, por ejemplo, ¿no? ¿Qué persona cuando te haya pasado algo va a estar, y eso podría ser una hipótesis, ¿no? Va a estar feliz, a no ser que tenga un cuadro patológico o esté en un cuadro de pronto de no aceptación o negación, por ejemplo, que puede ser posible. Por eso es que muy importante es nuestra evaluación. La relación sujeto-evaluador, esto es importante, generalmente en el contexto forense es bien escéptica,
pero con establecimiento de un rapport adecuado, siempre ayuda en el contexto de una relación empática. El secreto profesional, la evaluación clínica lleva a la empatía, ¿no? En cambio, en el contexto forense se habla de un rapport. El rapport es el establecimiento de un clima de confianza donde esa posible víctima te va a contar lo que ha pasado. No solamente la víctima, también el investigado. Ahora, aquí se busca la ayuda en el contexto de una relación empática en el ámbito clínico, ¿no? Yo me pongo en lugar tuyo. Eso es importante para el contexto clínico, pero en el ámbito forense no. El rapport es importante. Me desvinculo, pero yo soy objetivo. Pero también creo un espacio de confianza para que una persona me pueda narrar qué es lo que pasó. Hablamos también del secreto profesional. Esto que tiene que ver mucho como, por ejemplo, ¿no? Con lo que es en el ámbito forense no existe secreto profesional, porque todo lo que nos va a comentar esa persona lo vamos a tener que justificar o sustentar en una audiencia posiblemente o en un juicio. En la evaluación clínica sí existe el secreto profesional. Recuerden que todo lo que se avanza se registra en una historia clínica y puede ser solicitada por una autoridad. ¿Ok? Ahora, destino de la evaluación. Siempre es variable. Juez, abogado, seguro, son los que la evaluación van a tener acceso a esa lectura de ese informe, documento o pericia. La evaluación clínica tiene que ver en la evaluación clínica, obviamente, quien tiene conocimiento de ello, de lo que acontece, es el mismo paciente. Los estándares y requisitos, a nivel de estándares y requisitos en la evaluación forense son términos psicolegales, lo que se maneja son todo lo que tiene que ver con la psicología amparado en ese marco jurídico legal. La evaluación clínica es más médico-psicólogo y aquí tiene que ver mucho con las prácticas que están orientadas en la respuesta al proceso de salud de enfermedad. Las fuentes de información, generalmente en el contexto forense y en la evaluación clínica, son las entrevistas, el test, la observación, los informes médicos, psicológicos, familiares y expedientes judiciales, en el contexto forense, ojo. Pero en el contexto clínico son los mismos a excepción de los expedientes judiciales. La actitud del sujeto hacia la evaluación. Por ejemplo, existe un riesgo de simulación o disimulación o de engaño en el contexto forense. Somos donde todos los peritos forenses nos exponemos es a que esa persona que tenemos enfrente pueda simular o disimular una circunstancia o para atenuar su responsabilidad penal o también para poder catalogarse como inimputable y demás. ¿Sí? Y en el contexto de la evaluación clínica se maneja una escala de sinceridad. ¿Por qué? Porque como les decía, ¿no? Si me duele algo, me aqueja algo, me siento mal de algo, obviamente no voy a mentirle al doctor, pues necesito superar ese cuadro. El ámbito de evaluación, generalmente la evaluación forense responde al estado mental en relación al objeto pericial, es decir, también que no necesariamente tengo que evaluar lo que no me están pidiendo. A mí el operador de justicia me dice, por favor, pronúnciese en relación a que si la persona padece o no de afectación psicológica en relación a los hechos materia de investigación, o determine usted el coeficiente intelectual de tal persona. En el ámbito clínico es más global, tengo que analizar todo. Ahora, aquí quiero aclarar algo. Si bien es cierto, los operadores de justicia te solicitan una evaluación para poder determinar específicamente, por ejemplo, coeficiente intelectual, no podemos reducir al ser humano a una circunstancia aislada como que por decir, yo puedo hablar de su coeficiente intelectual, pronunciarme en relación al coeficiente intelectual sin necesidad de mencionar sus emociones. Recordemos que los procesos cognitivos trabajan como engranajes entre sí. Y yo no puedo aislar, yo puedo ver, ¿no?, que el usuario me responde bien, ejecuta sus funciones, realiza, sus funciones ejecutivas están adecuadas, de acuerdo a lo esperado. Las prácticas visoconstructivas también se encuentran estables, puede realizar dibujos, movimientos finos, coordinados. Sin embargo, en el test me sale que es una persona extremadamente, bueno, que se encuentra inferior al promedio, por ejemplo, en su CI. Esto tiene que ver mucho con que yo también tengo que hablar aspectos básicos, ¿ok? Puntos o aspectos básicos de su emoción, cómo maneja sus emociones, porque también es la parte intelectual. También hablamos de ese coeficiente que es la suma de.
de ese raciocinio, de ese desarrollo. Entonces, eso es poco a poco lo que se va explicando a los operadores de justicia. El tipo de informe, generalmente en el contexto forense, es muy documentado, siempre razonado técnicamente y con conclusiones que van a contestar a la demanda judicial o al documento legal. Generalmente la evaluación clínica responde a un informe breve con conclusiones, un documento clínico que puede ser en este caso un informe psicológico o un certificado de salud mental. La intervención en sala de justicia de evaluación forense obviamente es esperable y siempre va a ser citado el profesional en calidad de perito. En la evaluación clínica no es esperable la participación del psicólogo que realiza una evaluación, pero sí en algunos casos algunos operadores de justicia citan a los psicólogos clínicos para, en este caso, que haya sido evaluado. Por ejemplo, existen lugares donde no existe medicina legal, por ejemplo, existen lugares donde no existen estas entidades que puedan realizar o practicar ese tipo de exámenes. Entonces es ahí donde la policía o los operadores de justicia acuden, por ejemplo, al centro médico, al establecimiento de salud, a la posta médica, etcétera, y solicitan al psicólogo que realice una evaluación. El psicólogo no se puede negar. Recordemos que nosotros, dentro de nuestro código de ética como profesionales, tenemos también una responsabilidad social y la colaboración ante un juzgado cuando nos llama o nos invita a participar para ilustrar a los magistrados, estamos en la responsabilidad de hacerlo. Esa es una responsabilidad que se ha de cumplir. ¿Bien? No nos podemos negar tampoco. Muy bien. Hasta aquí, hasta este espacio, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta que deseen hacerme? Con gusto, a ver, está todo claro, hasta aquí hemos avanzado ya casi hasta la mitad. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? A ver. Creo que Carlos, a ver, ¿puedes activar tu audio, Carlos? Te escucho. ¿Me lo han escuchado los dos? Sí, adelante, Carlos. Buenas noches. Una consulta. Hemos estado hablando acerca de víctimas por violencia y también por tema de violación sexual. ¿De qué manera o nosotros, como psicólogos, otros psicólogos, podemos crear un ambiente en el cual la víctima no se sienta acorralada ante las preguntas en cuanto al suceso, en cuanto al suceso hecho, ¿no? Ya que el tema de violación es un poco más delicado, ¿no? Para que no estar haciendo Claro. constantemente sesiones en cuanto a ello. No sé si me lo van a entender. Bien. Claro que sí. Muchas gracias por tu intervención, Carlos. Es importante mencionarles de que dentro de un proceso en este caso específico, ¿no? De que nos menciona nuestro amigo Carlos, de intervención psicológica en casos de violencia sexual a un menor de edad o una menor de edad. Primero es buscar la manera de que esta persona no se sienta de nuevo víctima, evitar la revictimización en todas sus posibilidades. Crear el espacio de confianza, establecer el rapport implica moderar tu tono de voz, ser cordial con la persona que vamos a entrevistar, en este caso si es niña, niño o adolescente, ser muy cordial, muy dinámico. Los menores, miren, yo vengo ya 7 años haciendo cámaras GESEL y les puedo garantizar de que los niños, niñas y adolescentes, indistintamente de donde vengan, ¿ok? De donde provengan, de la condición sociocultural mixta que tenemos aquí en nuestro país, podemos ver de que, o yo les puedo dar fe de que cuando tú moderas tu tono de voz, cuando eres dinámico, eres cordial con la persona, sin necesidad de decirle, me vas a contar todo, mamacita, papacito. No, simplemente es, ¿qué tal? Muy buenos días, yo me llamo José, ¿cómo te llamas tú? Y por ejemplo, si la menor me habla bajito, le digo, uy, caramba, ¿te parece si elevas un poco más el tono de tu voz? Lo que pasa es que soy un poquito sordo. Entonces, me vuelvo más dinámico, sin necesidad de entrar en un espacio que la invada o le haga sentir mal también. Entonces, me gano esa confianza, pues recuerda que la examinada me va a narrar hechos muy difíciles.
que difícilmente, y nosotros somos el extraño, no nos ha visto nunca en nuestras vidas, nos ha visto. Y va a ser muy difícil ese proceso para ellos. Entonces, darle ese espacio diferente, ese plus, ese dinamismo para entrevistar a una menor y obtener su relato implica dinamismo. No necesitas usar diminutivos, no necesitas decirle papachito, adjetivos, no, no, no. Necesitas ser muy cordial, muy animoso, eh, bastante hace el tono de voz, la mirada, el lenguaje no verbal que mostramos nosotros como psicólogos ante esa menor. Entonces, eso ayuda mucho. Eh, Establecer el rapport es durante todo el momento, romper el hielo, desde que yo voy a, por ejemplo, el primer contacto que tengo es muy esencial con un menor de edad. Y eso nos ayuda bastante. Vamos a tener, como les dije, el desarrollo, por ejemplo, la cámara GESEL o la entrevista única en casos de abuso sexual infantil. Van a ver, voy a estar a cargo de esa ponencia y estén pendientes del instituto. Lo vamos a sacar porque está en la propuesta que yo he emitido. Yo soy especialista en ese ámbito bueno, estemos atentos. Yo me quedaría hablando mucho de ese tema, es muy interesante, es muy amplio y a veces nos permite a nosotros también conocer, ¿no? Pero importante es el primer contacto y el dinamismo, ¿no? La psicología, recuerden que dentro del instrumento de la evaluación psicológica, la entrevista psicológica, tiene que ser dinámica. Es un arte que se manifiesta mediante también la ejecución de una ciencia, un método, y el método ayuda mucho. ¿Ok? Alessandra nos dice, la intervención, bueno, en cuanto a lo que se refiere con la mediación tiene que ver con la intervención de una persona en una discusión o en un enfrentamiento, en este caso en un conflicto legal, pues, ¿ok? Donde existen ambas partes, en las cuales estas ambas partes no encuentran un punto de organización, no encuentran un punto en el cual pueden lograr establecer un acuerdo. Y es ahí donde el psicólogo, lógicamente, participa, ¿ok? Como mediador para lograr establecer este acuerdo. Entonces, eso es muy importante, ¿ya? ¿Alguna pregunta más? A ver, nos dice... En el Perú, Iván nos dice, ¿en el Perú hay alguna norma que regula quién es perito forense y quién no? Mira, dentro de nuestro país actualmente sí, me pasó una vez en un juicio, bueno, en una audiencia que me citaron, el abogado de la parte investigada me hizo una pregunta, me dijo, ¿usted es perito? Me dijo. Y bueno, yo le respondí que cuento con la acreditación necesaria para poder ser perito. En este caso, las entidades donde tú laboras ya te nombran como un perito. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Les voy adelantando. Pero en este caso, por ejemplo, el Ministerio Público, a los profesionales que trabajamos en la parte forense, en el área forense, ya nos denominan como peritos oficiales, la denominación que se le da. Lo que pasa, por ejemplo, en México es algo muy, muy distinto, porque sí, ahí existe una acreditación como perito psicólogo y que se paga, es como un colegio, es como una organización, como un colegio profesional que te brinda la acreditación de perito. Pero lógicamente para obtener esta acreditación, aparte del pago y demás, implica la acreditación o la capacidad intelectual, académica que debes de tener para poder lograr tener esa denominación de perito. ¿Ok? No está regulado específicamente, estimado Iván, pero las entidades como por ejemplo el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, nombra a los peritos y ya los denomina como tal. ¿Ok? Ahora hablemos de la psicología. Bien, a ver, tenemos tiempo si estamos bien con el tiempo. La psicología. La psicología, queridos amigos, es una ciencia. Bien, a ver, tengo una pregunta más. A ver, la última pregunta que respondo y de ahí continuamos, ¿ya?
Nos dice Alessandra, en caso de violación y la víctima es coaccionada a hablar, pero en el examen como médico legal muestra evidencia de desgarro y signos de violencia sexual, pero la víctima no recuerda el suceso o niega que sucedió, es que hay que establecer bien algo muy interesante que tú mencionas. La víctima es coaccionada a hablar. Eso no debe de suceder. Eso no debe de suceder. Ahora, si quien la pueda coaccionar a hablar puede ser la mamá, el tío, no sé, pero el profesional no debe de hacer eso. En este caso, el psicólogo coaccionar o forzar a hablar a alguien, o el fiscal o la fiscal a veces que suele decir, suele pasar, ¿no? Te voy a comprar un caramelo si le cuentas todo al doctor, por favor. O le voy a decir a tu mamá que te compre un heladito, ya, pero vas a contar todo. Eso es sugestivo, eso es sugestionar a un menor. No se puede hacer, son prácticas que no están, no son buenas, en el rol de buenas prácticas en la entrevista única en cámara GES en casos de violencia sexual, no está tipificado el hecho de que se le ofrezcan beneficios a las personas para que logren declarar. Ese es uno. Ahora, si hay un desgarro, algo sucedió ahí, algo sucedió ahí. Hay signos de violencia sexual, como dice el reconocimiento médico legal. Pero en este caso, si la víctima no recuerda el suceso, el psicólogo está en la responsabilidad, ¿ok? Por no decir en la necesidad de explicar debido a qué no recuerda o debido a qué niega lo que sucedió. Como te digo, puede estar en una fase de negación, puede estar en una fase de simplemente no querer contar lo que pasó, porque se va, de repente está denunciando al tío y el tío es el hermano querido de la mamá, lo ha criado. Eso pasa mucho. Hay menores de edad que no desean convertirlo, bueno, mencionar o no desean hablar lo que les pasó por otras circunstancias donde la familia ya tuvo que ver mucho en esa. Pero también hay métodos para identificar eso. Si el menor ha sido manipulado, si el menor de pronto llegó a una circunstancia en la cual puede cambiar o variar su declaración, o sea, esa dificultad que pueda mostrar para cambiar o esa proclividad a cambiar su relato. ¿Es válido que el psicólogo persuada a la presunta víctima si no quiere dar su testimonio? No es válido, estimado Walter. Yo no puedo persuadir a la menor, no la puedo forzar. Por eso es que hablamos de un rapport, como le decía nuestro amigo Carlos, ¿no? El adecuado rapport implica, saca de contexto el hecho de la persuasión, de la sugestión, de la incitación. Ese relato tiene que ser puro, tiene que ser limpio, tiene que ser lo más espontáneo posible. No se puede, no es válido eso. No es válido. Y ahora, como peritos de parte, también ellos son los que advierten eso. Máximo nos dice, ¿existe un tiempo prudencial para que un menor de 6 años declare en cámara GC en caso de flagrancia? Y si no quiere declarar, ¿cuánto tiempo se puede esperar para ello? Existe, en caso de menores de 6 años, o menores incluso de niños, niñas y adolescentes, es pertinente tener en cuenta de que el menor tiene que estar al menos en su condición física apto para declarar. ¿Ok? Me refiero a bien alimentado, bien descansado al menos. Eh, lo mínimo necesario. Si el menor no desea declarar, se puede reprogramar la diligencia, pues no se puede forzar al menor. ¿Cuántas veces se puede reprogramar? Hasta 2 veces. Y esto también ya lo puede disponer una resolución judicial. En este caso, si es un examen en modalidad de prueba anticipada, el juez presente resolverá, obviamente, previo a la explicación del psicólogo de por qué el menor no está declarando. De repente no quiere, porque hay pequeños que te dicen, no quiero hablar, yo no quiero hablar nada, no quiero estar con usted, no quiero hablar con usted, o no quiero hablar de lo que me pasó. No ha pasado. Hasta hay niños que te dicen, he mentido y ya no quiero hablar. Entonces ahí no es que vamos a persuadir. No podemos ni siquiera forzarlo al menor. Entonces, si no, hasta 2 ocasiones se puede reprogramar. Pasa, puede pasar. Pero esto también es siempre con un previo análisis o estudio de lo que acontece en ese pequeño, ¿no? Las peculiaridades que puedan haber. ¿Sí? Muy bien.
Ahora vamos a hablar del aspecto de la psicología como ciencia, ¿sí? La psicología, como ya hemos entendido hasta el momento, es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales, ¿sí? Trata de describir y explicar todos los aspectos del pensamiento, de los sentimientos, de las percepciones y de las acciones humanas. Por ser una ciencia, queridos amigos, la psicología siempre se basa en un método científico para encontrar respuestas y coayudar a la administración de justicia. Ahora, vamos a hablar específicamente de lo que es el perito. Proviene del latín peritus. Un perito, ojo, es una persona experimentada, hábil o entendida en una ciencia o arte. ¿Ok? El perito, queridos amigos, es el experto en una determinada materia que, gracias a sus conocimientos, actúa como fuente de consulta para la resolución de conflictos. En este caso, ¿qué conflictos? Son conflictos judiciales. ¿Ok? Entonces, el perito, importante conocer de que es una persona experimentada, hábil y entendida en una ciencia o arte. En este caso, el perito psicólogo es el entendido en la conducta humana. El perito médico también es experto en lo que es el funcionamiento biológico y demás del ser humano. ¿Ok? Entonces, experimentado, conocedor, experto, que con sus conocimientos contribuye a la administración de justicia. ¿Cómo es la participación de un perito? Un juez experto en derecho siempre recurre al apoyo del conocimiento experto de los llamados peritos. Es ahí donde radica la importancia de la prueba pericial o el dictamen pericial. ¿Para qué? Para la solución de muchos litigios. Dentro de la importancia de los mismos son aportar certeza sobre uno de los hechos concretos del proceso, por ejemplo, mediante el análisis o el reconocimiento de objetos, lugares o personas. También aportar reglas generales o máximas o máximas de experiencia que permitan al juez subsumir en ellas algunos hechos del proceso, por ejemplo, ¿no? Mediante la exposición y la explicación de, no sé, de las causas, los efectos de una determinada lesión, la explicación de las medidas de seguridad exigidas para una determinada actividad, entre otros. Número 3, introducir nuevos hechos o hechos nuevos en el proceso de, como consecuencia del análisis del examen de hechos ya aportados. Ejemplo, ¿no? Determinación de una causa distinta de una herida, lesión u otros daños determinados. Entonces, el perito es el que va a lograr explicar, de acuerdo a un examen previo que realizó, va a explicar en un tribunal, en una sala de audiencias, qué es lo que ha podido identificar en relación a ese hecho que se está investigando. ¿Ok? ¿Quién nombra al perito? ¿Quién denomina al perito? Ahí está lo que nos comentaba nuestro amigo, ¿no? El nombramiento del perito tiene que ver mucho con que el perito, como experto en una rama de conocimiento con su actividad, permite al juez acceder a información que facilita la averiguación del hecho y su certeza sobre el mismo, sea lo más cercano a lo ocurrido históricamente. Definitivamente el perito no es un testigo porque no ha estado presente en ese hecho, pero puede acercarse de manera histórica a ese hecho. ¿Quién nombra al perito? Corresponde a la entidad judicial. ¿Ok? En nuestro país corresponde a la entidad judicial. Ahora, el perito, queridos amigos, experto, no es un testigo. ¿Por qué no es un testigo? Porque el testigo ofrece al tribunal siempre su propio conocimiento personal de hechos relevantes, ¿ok? Su propio conocimiento personal. Lo que hace el perito, queridos amigos, es ofrecer al tribunal datos, ojo, e información científica o técnica general que el juez necesita para valorar esos hechos que se están investigando. Entonces, notamos la diferencia, ¿no? Aquí hablamos de un conocimiento especializado para la correcta administración de justicia. ¿Sí? Muchas veces dicen, no, él es testigo. Nosotros los peritos no somos testigos, no hemos estado presentes en el hecho, no hemos visto el hecho.
¿ok? Nosotros somos profesionales que aportamos, ¿ok? Sí, sí, Iván, incluso en algunas notificaciones que a mí me llegan, dicen, vamos a tomar la declaración del testigo perito, dicen, pero es una denominación incorrecta. Se está denominando de manera incorrecta. No somos testigos. Nosotros estamos ofreciendo información y datos científicos, técnicos, ¿ok? A un juez. Entonces, testigos especiales, ¿no? Y esto también podría ser una causal de poder mencionarlo. Yo aclaro siempre eso, ¿no? Yo no soy testigo, yo soy profesional. ¿La pericia de parte es válida en un caso penal? Estimada Giovanna, depende mucho. A ver, la pericia de parte vale, como tú dices, o adquiere su validez cuando el profesional ha realizado otro informe, ha realizado otra evaluación. Porque lo que pasa ahora, ¿qué es, no? Se hace un informe post facto, lo que le llamamos pericia de parte, que también es un mal término, o es un término que está siendo mal empleado. El informe, o como tú dices, la pericia de parte implica realizar el mismo procedimiento que hizo el otro colega y arribar de pronto a diferentes resultados que arribaron primigeniamente. ¿Ok? Pero existe otro informe post facto o informe pericial post facto, que es de que realizaron un informe y de ese informe yo voy a analizarlo y al analizarlo, lógicamente, voy a identificar posibles errores técnicos en ese profesional. Ahora, ¿cuál es válido? Los dos tienen su validez, pero al menos en el contexto forense, en el lado de psicología forense, ¿qué es más válido? Vamos a hablar de validez un poco más, ¿no? Que yo evalúe a esa persona o que yo haga un informe técnico resaltando el fondo o la forma de cómo fue tomada la información. Eso va a depender mucho también de los abogados, va a depender mucho de la estrategia de defensa, va a depender mucho también de la preparación del profesional que realizó el informe primigenio y cómo va a defender su postura. ¿Ahora existen los debates periciales? Claro que sí. ¿Son buenos? Son muy buenos. Existen profesionales o colegas que realizan muy buenos peritajes de parte, como también no. Así lo mismo hacemos, existen profesionales que realizan, peritos que realizan muy buenos informes, pero también existen algunos que no, tampoco. Y a veces eso es lo que se puede objetar en un juicio, con un informe post facto, ¿no? Eso sí, es válido como parte de una defensa, pero también existen limitaciones y las limitaciones son importantes también mencionarlas, ¿no? Siempre es bueno conocer los pro y los contra. Nos dice Iván, al hacer una pericia de parte, ¿qué sucedería con el principio de la no revictimización? Claro, ahí está, por ejemplo, ¿no? ¿Y se toma muy en cuenta este principio en el ámbito penal? Claro que sí. Aunque, bueno, existen circunstancias en las cuales lo que es el principio de la no revictimización se resquebraja un poco, pero cuando existen procedimientos que son observados. Eso suele pasar, pero el bien, el fin supremo es la no revictimización en cualquier circunstancia o cualquier evento violento. Eh, lo importante aquí que si hacemos una pericia de parte, para que sea más objetiva, vamos a llamarlo así, para que sea objetiva, la persona ha tenido que evaluar a la otra persona. Eso es lo importante, porque siempre te preguntan, ¿no? ¿Y usted evaluó a la persona? No. ¿Estuvo presente con la persona? No. Eso ya le quita validez. Ahora, si es un informe post facto, netamente técnico, donde te digo, ok, señor, usted dice acá que la examinada tiene miedo. A ver, dígame, ¿dónde, por qué dice usted que tiene miedo? Usted dice que la examinada manifiesta tendencia a la represión de las manifestaciones cognitivas o afectivas. ¿Debido a qué usted plantea eso? No veo en su pericia. Ah, qué diferente, ¿no?
Claro, el informe pericial de parte es la metapericia, ¿no? La metapericia. Iván nos dice, escuché a un abogado que no se toma muy en cuenta en ese ámbito. Sí, lo que pasa es que un informe post facto muchas veces no es tomado hoy por hoy, casualmente por esas limitaciones, ¿no? Ya los operadores de justicia también se percatan. Lógicamente, un peritaje de parte implica muchas limitaciones. No vas a tener acceso a la víctima, vas a tener solamente el acceso, por ejemplo, a la entrevista única, a la evaluación psicológica practicada o al reconocimiento médico legal practicado. Y se va a limitar a ello. Entonces, de pronto se puede refutar ese informe. Claro, técnicamente se puede refutar. Ahí está el pronunciamiento del post facto, ¿no? Puede hacerse. Pero como tú me dices, Iván, no es tan tomado en cuenta, no se le toma tan en cuenta a veces. Existen jueces que sí lo admiten y hay jueces en que no. ¿Mm? La declaración pericial. A ver, viene con la oralización del examen del perito. El perito realizó su examen. Una vez realizado el examen, va a ser citado a una sala de audiencias, va a ser citado a una explicación pericial, donde va a ser objeto de estudio, de análisis, según lo que ha versado en su documento técnico. La oralización y el examen del perito inicia con la acreditación del perito, es decir, quién es, nombre, qué estudios tiene y demás. Y luego se va a la ratificación pericial. ¿Ok? En este sentido, según el nuevo Código Procesal Penal, en su artículo 378, refiere: el examen del perito se inicia con la exposición breve del contenido y de las conclusiones del dictamen pericial. Es ahí donde el perito va a explicar, ¿no? Yo realicé la evaluación psicológica, solicitud de tal oficio, en tal lugar, tal fiscalía, por el motivo tal. Fue practicado a tal persona, tal. Ya está. Así, de esa forma. Después de ello viene también lo que dice el nuevo Código Procesal Penal en su artículo 181, donde dispone que el examen del perito en la audiencia se orientará a obtener una mejor, miren, explicación sobre la comprobación que se haya efectuado respecto al objeto de la pericia, sobre los fundamentos y la conclusión propiamente arribada en ese momento. Es así que una vez realizada la exposición del contenido y las conclusiones, se da inicio al interrogatorio a cargo del fiscal, seguidamente de la defensa técnica y posteriormente el juez. En caso requiera alguna ilustración final, va a realizar algunas preguntas. ¿Ok? Ahora, el perito de oficio y el perito de parte. Aquí vamos a hablar un poquito más de eso de los peritajes de parte. El perito de oficio es el elegido por un juez o tribunal. En nuestra realidad, el perito de oficio es el que pertenece a la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional, el Instituto de Medicina Legal o la Contraloría General de la República, o en algunos casos el profesional perteneciente a una institución del Estado que brinde una opinión técnica, que puede ser no necesariamente dedicada a la peritación, pero puede ser un hospital, un centro de salud. Después de ello está el perito de parte. El perito de parte es elegido por una de las partes, puede ser el denunciado o las personas que denuncian. Por ello se suscita cuando existe inconformidad con las conclusiones arribadas en un determinado protocolo o informe. Entonces, aquí se basan ambos y se deben de basar ambos en un criterio, un principio de imparcialidad. No podemos ser parcializados ni con lo que dice la persona ni con lo que obviamente está sucediendo. Entonces, cuando existe una posición diferente, ¿ok? Se cita al perito de parte. ¿Para qué? Para que exista un careo pericial, se le denomina eso, o un careo, o un debate pericial, para explicar las razones por las cuales este perito arribó a esas conclusiones y el otro también arribó a las otras conclusiones. Eso es muy importante. ¿Cuál es el punto de discrepancia, ¿no?, que se establece en el pliego de audiencias para lograr esclarecer? Entonces, tanto el perito de oficio y el perito de parte es el que va a acudir con su ciencia, con su experiencia, con su experticia, a explicar en ese tribunal
el motivo de su conclusión. El debate pericial, en este caso, hace referencia a un careo técnico, ¿ok? Obviamente entre dos posiciones diferentes, ¿no? El perito oficial es nombrado por un juez o un fiscal, como ya lo vimos. El perito de parte normalmente es nombrado por el abogado defensor. Ambos lo que harán es sustentar, persuadir y convencer técnicamente a los magistrados sobre la postura científica que tienen. El objetivo del debate pericial, queridos amigos, es exponer claramente nuestras bases científicas, teóricas, técnicas y hacer más comprensible el razonamiento forense al magistrado, a los jueces o a los operadores de justicia que se encuentran en la sala de audiencias. ¿Ok? Eso es lo importante. Eso es lo que se realiza o se ejecuta. Bien, queridos amigos, hasta aquí yo acabo mi intervención. Ahora lo que yo desearía es que ustedes puedan hacerme algunas preguntas. Veo que tienen muchas preguntas. Yo estoy llano a responder las que tengan y espero haber sido claro en lo que es la intervención del perito en un proceso judicial. Yo les agradezco sinceramente su participación y bueno, si hay dudas, si tienen preguntas en relación a lo que se ha expuesto el día de hoy o tienen algunas dudas en relación al contexto forense, yo estoy ávido para poder explicarles lo que deseen. Yo sinceramente les agradezco mucho su participación. A ver, vamos a ver, creo que tenemos una participación. Carlos, adelante, ¿puedes activar tu audio, por favor? Te escucho. Doctor, usted comentó acerca de dos, creo, guías en el cual se evalúan a distintos tipos de personas. Dentro de ellas, creo que también entra a tallar lo que es el CBR-20, para lo que son temas de violación sexual, este tipo de casos, si no me equivoco. ¿Ya? ¿O no entraría? Porque usted mencionó dos guías, creo, durante el curso. Ya. Cuando me habla del CBR, ¿te estás refiriendo a la misma evaluación propia? Claro, para poder hacer un informe. Ah, ya. Ok. Lo que, mire, lo que específicamente para realizar un informe o un pronunciamiento pericial en este caso, nosotros nos basamos en lo que menciona específicamente el Código Procesal Penal. Ahora, existe un modelo específico de lo que es el informe psicológico a nivel clínico y a nivel forense también ya tenemos un esquema, un protocolo que tiene que contener información. En este caso, por ejemplo, el Ministerio Público tiene su guía, tiene sus parámetros protocolares en relación a ese informe o esa pericia psicológica o ese dictamen que va a ser emitido oportunamente. Dentro de ello se consigna la información. Ahora, definitivamente, dentro de todo el proceso aceptable de lo que es una pericia implica, ¿no? Tener básicamente lo que dice el Código Procesal Penal son los datos de filiación, específicamente el motivo de evaluación, que tiene que ver también con la historia personal, la historia psicobiográfica de la persona, la historia familiar, luego vienen los métodos y análisis e interpretación de resultados. Posterior a ello, el arribo a las conclusiones. Entonces, todo ello es parte. ¿Ok? Me dice Walter, no, perdón, Iván primero. El psicólogo del MINSA o SEM es perito forense en cuanto al contexto que se desenvuelve, podría ser denominado perito, pero como le digo, existen dos posturas. La acreditación que tú tienes como psicólogo y a su vez también implica el que el juez te denomine como tal. Por la denominación de un juez ya puedes llegar a ser perito, pero también tienes que tener las acreditaciones necesarias para hacerlo. También hay peritos de parte en el Estado. Claro, por ejemplo, más que nada peritos de parte no, pero por ejemplo el Ministerio de Justicia tiene sus profesionales que realizan también
pronunciamientos en relación por ejemplo, si Medicina Legal emitió un informe y este no ha sido, no satisface vamos a decir, a una víctima, puede solicitar su evaluación psicológica mediante su abogado en el Ministerio de Justicia, y ahí hay profesionales que lo pueden hacer, y es un perito del Estado, ¿no? Nos dice Alexandra, ¿cómo se logra ser un perito o cuál es el procedimiento legal? Lo importante primero es contar con las acreditaciones académicas, una formación, una especialidad en psicología forense o psicología jurídica, una maestría en psicología jurídica, tener las competencias y desenvolverte en el espacio jurídico. Todos los informes psicológicos forenses deben ser fundamentados, deben ser fundamentados en audiencia o no en todos los casos se realiza. Necesariamente el profesional que emite un informe tiene que saber que en cualquier momento lo van a llamar para poder sustentar o fundamentar su pronunciamiento. ¿Ok? Hay casos que no, que de repente ya solamente en la instancia fiscal puede quedar archivado. Puede ser. O que el psicólogo no necesariamente tiene que ir a una sala de audiencias, también puede ir a un despacho fiscal a ratificarse sobre el informe que ha realizado. Entonces, lo más probable es de que sí, porque el objetivo termina, o la función del psicólogo termina cuando éste explica su pronunciamiento al operador de justicia. ¿Ok? Es ahí donde se da por concluida la intervención psicológica forense. Es muy importante tener claro de que quienes realizan estas intervenciones debemos de estar preparados. No solamente hablo de la acreditación académica, hablo también de las circunstancias en las cuales el desenvolvimiento, parte del trabajo, porque yo puedo tener una especialidad en psicología forense, pero nunca he hecho una cámara GESEL. Recuerden que el conocimiento es dinámico. El conocimiento es dinámico, el conocimiento cambia constantemente. Lo que estoy hablando yo ahora puede cambiar mañana, más adelante, y obviamente que un psicólogo bien informado de los avances científicos, de los artículos, de los textos y de todo lo que es el comportamiento humano, porque también entramos en contexto, es muy importante valorar todos esos vectores que al final van a sumar mucho en nuestra intervención psicológica a nivel forense. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda más, queridos amigos? ¿Alguna pregunta que deseen hacer? Nos dice, maestría o especialidad pide la norma peruana. En realidad, la acreditación académica no necesariamente dista de lo que es una maestría o una especialidad. Pueden ser ambas, una de las dos, no hay ningún problema. Claro que la especialidad implica ya un punto de especialista. Es como en el caso de un médico, ¿no? El médico general, médico cirujano, cuando se especializa es ya un médico cardiólogo, por ejemplo, un médico nefrólogo, un médico oncólogo. Lo mismo sucede, ¿no? En la especialidad de psicología. Psicología forense, psicología clínica, psicología organizacional, por ejemplo. Necesita la acreditación. La maestría jurídico forense también. Existen, eso sí, hay que tener bien claro que existen maestrías de que no te permiten ser perito. Eso sí hay que tenerlo bien en claro. Hay maestrías de que sí te pueden permitir. Ya, pero hay maestrías que no. Por eso siempre es importante. Si vamos a ingresar a una maestría, por ejemplo, la maestría jurídico forense sí te permite. Tengo algunos colegas que tienen ello. Hay otras maestrías que, por ejemplo, te dicen maestría en factores de riesgo psicosociales, por ejemplo, ¿no? No te va a permitir ser perito. Más que nada, en el tema académico estoy hablando, en el tema académico. En el tema de lo que es la valoración crediticia, el tema de la evaluación o el tema del desenvolvimiento propio del profesional, no le va a permitir por la misma preparación que se realiza en la malla curricular de esa especialidad o de ese posgrado. Bien. También hay procesos en el extranjero, hay procesos de acreditación de peritos. Como les digo, en México hay.
Hace poco me nació el interés de averiguar, también dicto allá. Y sí, o sea, como les digo, hay una acreditación, hay un curso previo que tienes que llevar algunas etapas y puedes obtener la acreditación internacional como perito. Es posible. Y hay una serie de requisitos que hay que cumplir también. ¿Ok? Muy bien, queridos amigos. ¿Alguna duda más que tengan? Espero haber podido satisfacer en algún granito de arena, aunque sea en su amplio conocimiento, que estoy seguro que ustedes también lo tienen. Importante llevar a la reflexión, importante saber de que este ámbito es muy interesante, muy bonito, y hay que saber estar a la altura de estos casos. ¿Ok? A la altura me refiero a la preparación que necesitamos. Es muy importante. No podemos improvisar en esta área. Nos dice, aquí en el Colegio de Psicólogos existe un grupo de la especialidad. Claro, existe un grupo que permite, ¿no? Permite acceder a esta especialidad. Ahora, la especialidad la puedes tener y también tu colegio lo tiene que validar, lo tiene que aprobar. Por ejemplo, eso había un tema, ¿no? Acá en nuestro país sobre la especialidad en psicología forense y criminalística, que no, el colegio no la reconocía como tal, por razones académicas, ¿no? Y en cambio, la especialidad en psicología jurídica sí era reconocida, entonces son aspectos que hay que ir mejorando. Y la diferencia más destacable entre el informe final del perito y el perito de parte o oficial, ¿ambos informes tienen el mismo valor? Si hablamos de una etapa de juzgamiento, de una etapa ya de audiencia, donde se está viendo o se está determinando la responsabilidad penal de un sujeto, si hay una igualdad de armas, claro, tanto la parte investigada como la parte agraviada pueden presentar sus informes, no hay ningún problema. El valor que le va a dar, eso depende mucho del profesional que va a sustentar el pronunciamiento y a la vez también la valoración le queda al juez. El juez es el que va a determinar al final, en su dictamen va a determinar qué es lo que fue más cercano al esclarecimiento de los hechos o a la valoración de lo que pudo haber sucedido. ¿Ok? Muy bien, queridos amigos. Yo los invito, sinceramente, a seguir la página del Instituto de Ciencias Forenses y Criminología. Vamos a seguir con más novedades. Como les dije, hay muchos temas en este ámbito que hay que tratar con pinzas. Desde ya, yo, su servidor, estoy aquí para poder contribuir, ¿no? Contribuir en realidad a todo lo que es este proceso tan bonito de la participación del psicólogo en el ámbito jurídico forense. Bien, yo les agradezco mucho a cada uno de ustedes. Ya estaremos en otra oportunidad encontrándonos, estoy seguro de ello, en otros eventos y con gusto siempre. Les voy a facilitar a todos el material de esta ponencia, lo van a tener en plataforma. Aparte de ello también la grabación que la van a tener y algunos materiales bibliográficos que estoy seguro que les va a ayudar bastante. Conforme a las preguntas que me han hecho, yo les voy a ir facilitando también algún material que estoy seguro que les va a poder ayudar, ¿no? En muchas circunstancias. Hasta aquí queda mi intervención. Yo les agradezco mucho, que todo les vaya bonito de hoy en adelante. Mañana es feriado, disfruten mucho de la familia, disfruten mucho de cada uno de ustedes. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Chao, chao. Muchísimas gracias, psicólogo. De igual forma, desearle felices fiestas patrias y a todos los participantes. Y bien, agradecerle nuevamente por su participación y por su gran presencia y además por la disertación del presente tema y esperamos que los participantes hayan podido aclarar algunas cosas que tenían respecto al tema y pues eso sería todo. Psicólogo, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Cuídense. Hasta la próxima, doctor. Bien, finalmente los invitamos a que nos sigan a nuestra página de Facebook para que puedan conocer algunas actividades académicas que estamos realizando. No se olviden, para mayor información del certificado, comunicarse con el número de la asesora de venta. Dentro de unos instantes voy a mandar en el chat el número del asesor de venta para que puedan adquirir el certificado y poder adquirir eh,
las diapositivas, los documentos que el psicólogo trabajó hoy día, conjuntamente con la diapositiva, la clase grabada y la, el certificado de manera virtual. Eso sería todo. Muy buenas noches con cada uno de ustedes.